es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Del Señor, que cada palabra del Señor, que cada palabra sea tocando nuestros corazones, sea tocando nuestras vidas, sea el Señor hablando a lo profundo de nuestros corazones, de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que coloque un minuto más sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias te damos gracias por lo que haces en nosotros y te pedimos que nos hables, Señor, a cada corazón, a cada vida, conforme sea la necesidad, conforme sea, Dios mío, Señor, la necesidad de tu pueblo, de cada uno de nosotros, Señor. Hemos venido con diferentes necesidades, peticiones, con diferentes, Dios mío, Señor, peticiones en esta mañana. Pero te pedimos, Dios mío, Señor, que seas hablando a cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra nos da claridad, tu palabra nos limpia, tu palabra nos abre puertas, tu palabra nos hace ver las cosas realmente como son y nos hace, Dios, y hace que nosotros nos movamos en el plano espiritual, Dios mío, Señor, de acuerdo a tu voluntad y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, porque nos revelas, porque nos llevas a toda verdad y porque nos revelas, Dios mío, Señor, toda estrategia para seguir adelante, para seguir avanzando. Gracias, mi Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre Santo, aleluya, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Sean todos mis hermanos bienvenidos en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero leerles primeramente este versículo de Isaías. Gloria al Señor. Sentido leer este versículo antes pues iniciando la palabra del Señor. Está en Isaías 41:10 y dice la palabra del Señor, una promesa de parte del Señor para nosotros, para todos aquellos que nos ven a través de este canal de internet. Puede leer y cuando escuche o vea este video puede escuchar y también leer la palabra del Señor en esta promesa que dice Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Gloria al Señor. Así que son promesas del Señor para nuestra vida y voy a leerles para entrar en el tema en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8. Esta es la continuación de la predicación, la segunda parte de la predicación que estuve dando el día miércoles. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8. Vamos a leerlo, voy a hacer un resumen y para seguir compartiendo acerca de este tema, dice la palabra del Señor 6:8. Isaías, Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes?
No somos nosotros, mi señor, no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó, le hablo hasta ahí, dice al final, voy a leer la última parte. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio la montaña alrededor de Eliseo que estaba llena de caballos y carros de fuego. Gloria al Señor. Así que puede decirle en esta mañana al Señor, hay un ejército a mi favor. Gloria a Dios. Hay un ejército a mi favor, hay un ejército a nuestro favor. Y inicio y he compartido este tema y comparto la segunda parte de este tema el día de hoy, porque necesitamos tener esa confianza en el Señor. ¿Para qué? Para nosotros avanzar y poder desarrollar los planes que tenemos para este año a nivel de la iglesia, a nivel de espiritual, a nivel ministerial, pero a nivel también en todas las áreas secular. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que quiere hacer es tratar de meternos temor, tratar de obstaculizar, de colocar obstáculo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para paralizarnos, para que nosotros no avancemos, para que nos desanimemos, para que digamos, esto está difícil, esto está complicado, no soy capaz, me siento solo, me siento desanimado, me he quedado solo, ya prácticamente no hay nada que hacer. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. ¿Qué estaba sucediendo ahí en esta región? ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel, con el rey de Israel, con el rey de Aram, el rey arameo? Y resulta que el rey quería atacar, hago un resumen, quería atacar el ejército y quería atacar el pueblo de Israel. Y entonces organizaba y planeaba ya en lo secreto con los oficiales, planeaban una estrategia, decía, cuando pasen por acá, vamos a atacarlos, vamos a emboscarlos. Y resulta que cuando ellos estaban ya listos, el pueblo de Israel y el ejército nunca pasaban por ese lugar. El ejército, los soldados de Israel no pasaban por ese lugar. Y entonces el rey de Aram decía, bueno, entonces vamos a hacer otra estrategia. Y así en varias ocasiones hizo estrategias y nunca pasaron. Y entonces el rey de Aram dijo, esto está raro, algo está pasando, hay un traidor, alguien está llevando estas noticias, alguien está llevando los planes, alguien me está traicionando. Y entonces cuando reúne a los oficiales y les cuenta, les dice, está pasando esto, esto y esto, ¿quién es el traidor? Y entonces se levanta un hombre ahí de los oficiales y dice, no, mi señor rey, no hay ningún traidor. Lo que pasa es que en Israel está el profeta Eliseo. Y todo lo que usted habla allá aún en lo secreto, allá en su recámara, allá en lo más secreto, él lo escucha y se lo cuenta al rey para que tengan prevención, para que no podamos nosotros atacarlos. ¿Y cuál es la reacción del rey? Búsqueme, dígame dónde está para irlo a apresar, para colocarlo
preso. Y entonces el enemigo quiere hacer eso exactamente con nosotros. Meternos miedo para colocarnos preso, una prisión mental en la cual pues, empezamos a pensar y a pensar y a pensar lo mismo. Y entre más pensamos, más nos llenamos de temor. Estamos atemorizados de lo que sucede, de lo que nos pasa. Y así el enemigo empieza a trabajar. Y si nosotros le damos cabida en nuestros pensamientos, ahí él empieza a librar una batalla en nuestra mente. Y si nosotros no confiamos y no colocamos la palabra del Señor primeramente para repeler, para rechazar todo ataque del enemigo, el enemigo empieza a avanzar y nos empieza a ganar esa batalla espiritual, esa batalla en nuestra mente. Y por eso el Señor Jesucristo, lo he dicho en muchas ocasiones, le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso es tan importante nosotros leer la palabra del Señor. El enemigo quiere hacernos pensar que si la leemos, pues si la leemos diariamente es como leerla, como leer el periódico, como leer una revista, como leer un libro. Él nos hace pensar eso. Ay, yo después la leo más adelante. El domingo ahí en el televisor miramos en los versículos que colocan y ahí la estoy leyendo. No, resulta que la palabra es poderosa, y la palabra cuando la leemos, nosotros, nuestra mente la recoge, la lleva al plano espiritual, y esa palabra pelea por nosotros. La palabra de Dios, el Señor va delante de nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que Él va delante de nosotros, es porque la palabra es poderosa y la palabra cobra vida cuando alguien la toma, cuando alguien se apropia. No cuando, tal vez como en muchos hogares, y lo hemos escuchado, colocan el salmo en el atril, en el Salmo 91, y todas las hojas de la Biblia están blanquitas, nuevas, pero el Salmo 91 está, las hojas se vuelven amarillas, ¿sí? Y llenas de polvo y de todo, y la gente cree y dice: no, es que ahí está la protección. No, ahí no hay nada, ahí sencillamente está la Biblia y está escrita. Pero si alguien no se apropia, si alguien no declara la palabra, si alguien no reprende, si alguien no se apropia de las promesas del Señor, no sucede nada. Gloria al Señor, porque la palabra, porque las promesas, se necesita de que alguien la tome y se apropie y hable y avance. Y esa palabra la utilizamos para librar las batallas contra el enemigo. Y el enemigo dijo: voy a apresarlo, voy a apresar a Eliseo, dijo el rey de Aram. Pero resulta que este hombre, este profeta de Dios, Eliseo, trastornó toda una nación. Eliseo preocupó a toda la nación de Aram, tanto que dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, que envía un gran ejército a apresar a Eliseo. Mandó, no dice que mandó un ejército, dice que mandó un gran ejército. No sé cuántas personas, 2,000, 3,000, 10,000. Era un gran ejército. Y cuando la palabra dice que era un gran ejército, no era porque solamente iba una cantidad de soldados. Fue porque el rey de Aram se tomó la molestia, o se aseguró de enviar soldados preparados, o los mejores soldados, para capturar a Eliseo. Y alguien le dijo: está en la ciudad de Dotán. Allá está, rey, está en Dotán. Y salió el ejército para Dotán. Y dice la palabra del Señor que el rey, que los soldados, ese ejército sirio, la versión Reina Valera dice que era el ejército sirio, o el ejército arameo. Y entonces rodearon la ciudad. O sea, iban a capturar a un hombre, pero no rodearon la casa de Eliseo, rodearon la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, querían asegurarse de que Eliseo no se les fuera a escapar por ninguna parte. Y entonces
Sale el siervo de Eliseo en la mañana, tal vez al rayar el alba, muy de mañana, salió de la casa y empezó a mirar a su alrededor, y cuando se dio cuenta estaba rodeado de un gran ejército, soldados, carros, caballos, los caballos con sus carros de guerra, y el siervo de Eliseo se quedó mirando y dijo: uy, esto está difícil, esto está tremendo, esto no tenemos escapatoria. Y vienen por Eliseo, pero yo soy su siervo, yo soy el que le ayuda, o sea que yo también estoy en peligro. Y se regresó y le contó a Eliseo lo que vio y lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué vio el siervo en Eliseo? Una tranquilidad. Una tranquilidad que yo creo que lo asustó a él y diría: pero ¿será que a Eliseo le sucedió algo? Uy, no, ahora sí estoy en problemas. Porque yo creo que el siervo diría: ahora el que estoy rodeado soy yo, porque Eliseo, quién sabe qué le pasó. Y mire, vengo y le digo, y lo veo tan tranquilo. Y Eliseo, el Señor, Eliseo en la palabra nos damos cuenta que Eliseo no oró y dijo: Señor, destruya ese ejército, desaparezcalo de acá. Señor, Eliseo oró, y nosotros debemos orar. Pero ¿qué oró Eliseo? Eliseo oró y dijo: Señor, muéstrale a mi siervo, ábrale los ojos a mi siervo para que vea lo que está sucediendo. Mire la oración de Eliseo: Señor, ábrale los ojos a mi siervo para que vea lo que está sucediendo. Y entonces los ojos del criado de Eliseo, del siervo, fueron abiertos, y cuando él empezó a mirar y empezó a darse cuenta, vio un ejército numeroso, pero no era un ejército terrenal, era un ejército celestial. Usted se imagina esa cantidad de ángeles guerreros, porque no eran solamente ángeles, eran ángeles guerreros. Usted se imagina lo que vio el siervo Eliseo: las armaduras, dice que vio carros de fuego. Y yo creo que Eliseo, cuando el siervo Eliseo, cuando vio todo eso, diría: uy, Señor, pero está como exagerando un poquito, ¿no? Esto es algo impresionante. Yo creo que él se tranquilizó y diría: bueno, no, venga, voy a sentarme acá para ver esta guerra, para ver esta pelea, ya como más tranquilo, como que tráigame un cafecito, tráigame algo, porque esto acá se puso interesante. Y eso nos pasa a nosotros, y esa guerra nosotros la tenemos diariamente. A veces, ¿qué quería hacer el rey de Aram con Eliseo? Quería desconectarlo de la presencia de Dios, quería quitarle esa comunicación, esa comunión. ¿Para qué? Para que Eliseo no le contara al rey de Israel lo que estaba pasando. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre hoy en día. Las estrategias del enemigo son las mismas. Son siempre las mismas. El tiempo cambia, las épocas cambian, pero las estrategias del enemigo son las mismas. Quiere desconectarnos, quiere afligirnos, quiere meternos duda, quiere meternos miedo, quiere que nosotros nos desanimemos para que perdamos la comunión con el Señor, para que no busquemos la presencia del Señor. Y eso yo en estos días pensaba. Todos los días uno dice, todos los días hay una batalla. En estos días, recordaba, el día viernes creo que fue, nos fuimos a hacer unas vueltas, a hacer diligencia, algunas compras al centro. Y cuando ya tipo 6 de la tarde, yo dije: voy a salirme acá de este trancón, viene como, la hora pico, y subimos ahí por el parque Antonia Santos, y el semáforo cambió a rojo, y yo quedé en la mitad de la calle, frente al parque, y quedé al frente, o quedamos al frente de un indigente, pero un indigente que estaba re loco y estaba endemoniado. Y cuando yo volteé a mirar, el hombre empezó a insultar y con una botella, y hacía que
que me partía el vidrio y después se fue, y dije, menos mal que fue, y no, trajo dos, al rato apareció con dos botellas, y resulta que el semáforo 30 segundos, un minuto, y porque era la hora pico y porque esto, nos damos como 15 minutos ahí, y 15 minutos esa persona haciendo que partía el vidrio y la maga insultaba, y yo dije, pero es que este hombre no se corre ni para arriba ni para abajo, sino los 15 minutos ahí. Al principio el primer minuto pasó, y ahorita cambia el semáforo y nos vamos de acá, 2, 3, 5, 10 minutos, y el hombre, el tipo ahí insultando y se quitaba la camisa, y bueno, eso es una locura completa, orándole al Señor, Señor, protégenos, coloque sus ángeles, y ahí estamos, ahí hasta que, bueno, y el hombre, y entonces siempre yo como que, yo no lo miraba, pero yo veía de reojo cómo pasaban las manos, que la botella, había un tubo ahí al lado de él y hacía sonar, le pegaba al tubo con la botella, como quien dice, aquí está la botella, ¡tin, tin! Y dele, y entonces, y son cosas que pasan adelante. Bueno, cambió el semáforo, el carro de atrás estaba ya también como, estaba asustado porque empezó a pitarme, y dije, pero aquí para dónde arrancamos. Nos fuimos y como a las 2 cuadras, bueno, ya pasamos ahí. Y esto ya pasa toda la situación, y entonces ya empiezan, ya uno como que empieza a hablar y a tomar el pelo, y entonces mi hija me dijo, papá, usted estaba como asustado, ¿no? Usted estaba como asustado. Y entonces yo le dije, no, asustado no, yo estaba, era que me bajaba y le pegaba una correteada, tomando el pelo ahí. Y entonces, pero pasan las cosas. Y son cosas y cosas que se van presentando diariamente, tal vez como esta, como otras, como cada uno de ustedes tiene su historia diariamente que se nos presenta, pero tenemos que avanzar, tenemos que nosotros confiar en el Señor, saber que hay un ejército de parte de Dios a nuestro favor, que hay ángeles del Señor a nuestro favor. Yo estuve meditando, y después me pude pensar en ese momento. Y entonces yo le dije, Señor, gracias por guardarnos, gracias por protegernos, pero ¿por qué ese tipo de que va a ir los 15 minutos ahí? Y entonces el Señor hablaba a mi corazón y mi pensamiento, y me dijo, pero es que nunca me dijo nada. Me dijo que lo protegiera, que le colocara ángeles, pero nunca me dijo que lo quitara de ahí, que le callara la boca, que ese hombre se callara. Nunca me dijo. Lo que me pidió, pues, sencillamente, y a veces son cosas que nosotros tomamos la decisión en el momento, y vamos aprendiendo, y vamos nosotros aprendiendo de las diferentes situaciones que se presentan. Yo les comentaba el día miércoles que me fui a pagar ahí por internet el impuesto del vehículo, del carro, y cuando yo lo voy a pagar, me sale una cuenta grandísima de un vehículo que vendí en el año 2019, y la persona desde el 2019 hasta el día de hoy, según lo que aparecía ahí, no había pagado, y sale esa cuenta en la hoja, y yo me quedé mirando, yo dije, ¿esto qué es? Y sale otra hoja ahí de unas cartas que habían mandado donde vivíamos antes, con toda la resolución y todo eso, y esto, pero ¿qué fue lo que pasó acá? Y entonces uno va a hacer algo y resulta en otro asunto, y algo que yo iba a hacer en 5 minutos, como 1 hora yo mirando, y dije, pero ¿esto qué pasa? ¿Qué pasó con esta situación? ¿Por qué se me pasó esto? ¿Por qué pasaron 5 años? Hasta ahora me doy cuenta de que la persona no ha pagado impuestos y todo eso, y era el día miércoles, y yo estaba también, pues uno estudia la palabra del Señor y va uno meditando, y en ese momento cuando llegó esta situación, como que se le va la unción a uno, se le va todo, y esto ¿qué pasó? Y entonces, bueno, después miramos y hablé con un amigo, el que nos colabora, el gestor, y ya organizamos y todo. Me dijo, no, tranquilo, yo le ayudo, vamos a organizar esto, hay que pasar esta carta, y todo, y ya todo se tranquilizó. Sin embargo, lo he llamado y le digo, bueno, y dice, no, está todo bien, estamos esperando la respuesta, pero esté tranquilo, que está todo bien, y así. Le comento porque son situaciones que se van presentando día a día,
Y cada día el enemigo quiere atacarnos, quiere colocarnos zancadilla, pero tenemos, como lo dije inicialmente, tenemos un ejército a nuestro favor. Un ejército que pelea por nosotros, que el Señor va delante de nosotros, que el Señor coloca ángeles. Y estos ángeles ministradores, estos ángeles que nos guardan, que no nos damos cuenta nosotros, pero están ahí. Y hemos escuchado historias y hemos hablado o hemos escuchado cantidad de historias de que el Señor envía a sus ángeles a nuestro favor para las diferentes situaciones, aún para evangelizar, aún para compartir la palabra del Señor. El Señor envía a sus ángeles. En estos días, o hace unos 15 días, estábamos evangelizando aquí en la esquina, aquí en el Parque San Agustín. Y uno entrega sus tratados y Dios le bendiga, Cristo te ama. Y entonces yo tenía un señor y yo le dije, mira, le regalo este tratado de la palabra del Señor. Y él me hizo así como que no, pero se molestó, como que más de la cuenta. Entonces me dijo, no. Entonces, como no me lo recibió, entonces yo le dije, Cristo te ama. Entonces cuando yo le dije, Cristo te ama, se me volvió así como ¿qué le pasa? ¿No? Como que se me volvió y se me alcanzó a devolver y ya estaba dando como unos pasos. Y cuando yo le dije que venía, yo le dije, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando yo le dije, lo bendigo en el nombre de Jesús, se paró y se devolvió y siguió su camino. Entonces nos damos cuenta que el enemigo siempre se molesta con su pueblo, con el pueblo de Dios, cuando nosotros agradamos al Señor, cuando estamos aquí adorándole, cuando levantamos las manos, cuando cada día estamos ahí en su presencia, cuando leemos la palabra del Señor, porque Él nos quiere desconectar, porque Él quiere que nosotros busquemos su presencia. Escuchaba en estos días la historia del testimonio, como le dije, de testimonios y testimonios de ángeles. Y contaba un pastor lo siguiente. Él dijo, me invitaron a predicar cerca de la ciudad, pero la parte era rural, era campo, y yo me fui y prediqué en la noche. Y después de que prediqué, pues era difícil el transporte. Salí a la avenida a ver quién pasaba por ahí para que me trajera. Y estuve un momento ahí cuando de pronto pasó un carro muy bonito. Dijo el pastor, muy bonito. Iban dos hombres, me dijeron, ¿para dónde va? Y, aquí para la ciudad, en tal parte. Y me dijo, súbase, y lo llevamos. Y entonces él se subió y se pusieron a hablar. Y le dije, pero exactamente para qué lugar va, en qué dirección. No, voy para esta dirección. No, tranquilo, nosotros vamos y lo llevamos hasta su casa. Y entonces dice el pastor que el vehículo, el carro lo llevó hasta su casa. Hablaron un momento el trayecto y él se despidió, se bajó del carro y él cuenta que se bajó del carro, puso un pie, puso el segundo pie y cuando se volteó a decirle muchas gracias por todo, dijo, volteé a mirar y ya no había nadie por ahí, ni el carro ni nada. Ángeles que el Señor envía a nuestro favor, a favor de su pueblo, a favor de la iglesia. Entonces necesitamos nosotros esa confianza que tenía Eliseo. Y Eliseo volvió y miró a su siervo, miró a su siervo y le dijo, Señor, ábrale los ojos. Necesitamos que en las diferentes circunstancias de nuestra vida, nuestros ojos se abran para ver que aunque hay ese problema, el Señor ha puesto un ejército, ha puesto una solución a nuestro favor, ha puesto una puerta abierta, ha puesto personas a nuestro alrededor para ayudarnos, para bendecirnos. En alguna ocasión hablábamos que estábamos viajando con mi esposa y nos pegamos una perdida. Y ya eran como las 11 de la noche, estábamos perdidos, no sabíamos el idioma de ese lugar, no sabíamos nada, estábamos completamente perdidos, no teníamos los celulares, no tenían señal porque no teníamos no teníamos señal en ese lugar. Y nosotros mirando a ver qué hacíamos con ese frío, no sé, por ahí 2, 3 grados, 5 grados, y nosotros mirando para dónde cogíamos cuando de pronto apareció una abuelita. Y la abuelita, nosotros le hablábamos en español, yo no sé cómo nos entendió. ¿Sí? Y la abuelita lo único que nos hacía así, sígame. Y la abuelita caminaba muy rápido, ¿no?
Y la abuelita caminaba rápido y nosotros, rápido que era como 4 o 5 metros delante y ella caminaba y nosotros detrás. Y cuando de pronto llegamos a un lugar y entonces la abuelita nos esperó, llegamos y nos hizo así. Así, ya prácticamente ya cuando llegamos a ese lugar, ya como que nos acordamos, ya así, ya estamos cerquita, nos hizo así, nos hizo señas y se despidió y se metió por un callejón. Y no sabemos si fue una persona que el Señor ahí que vivía por ese sector, no sabíamos si el Señor envió un ángel, pero sucedió así de esa forma. Y entonces nosotros después, el camino normal que uno dice, ay, se apareció una persona y nos ayudó, pero después uno meditando y analizando la situación dijimos, pero ¿dónde salió esa abuelita? Y esa abuelita, ¿por qué nos entendió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y a veces se queda uno pensando, pero siempre el Señor tiene esa bendición a nuestro favor, y así en las diferentes situaciones que esté pasando, que esté en alguna dificultad, que esté en algún problema, entendamos que el Señor está de nuestra parte, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Y entonces Eliseo salió, a ver cuál es el ejército, y entonces Eliseo salió y vio un gran ejército. Eliseo le oró al Señor y le dijo, Señor, colóquele ceguera a este ejército. Y el Señor los cegó, ellos quedaron ciegos. Y entonces Eliseo les dijo, vengan para acá, yo sé ustedes a quiénes que están buscando, yo los guío. Y los llevó hasta Samaria. Y cuando los llevó a Samaria, los llevó delante del rey, se los entregó al rey como rehenes. Mire, rey, aquí está el ejército que lo estaba buscando para matarlo, para emboscarlos, para colocarnos preso. El enemigo quiso buscar y quiso colocar preso a Eliseo y resultó todo el ejército preso. El ejército numeroso vino a colocar preso a Eliseo y terminó preso y terminó cautivo. Todo lo contrario, porque cuando nos ponemos en las manos del Señor, los planes del enemigo le salen al revés. Le salen todo contrario. Y entonces Eliseo los lleva hasta el rey de Israel y se los entrega al rey. Y Eliseo le ora nuevamente al Señor, Señor, quítale la ceguera, que ellos puedan ver. Y cuando el ejército empieza a mirar y a darse cuenta, dice, estamos rodeados, estamos emboscados, nos entregaron ante el enemigo para ellos. Y entonces el rey de Israel le pregunta a Eliseo, ¿qué hago con ellos? ¿Los matamos a todos? Y Eliseo le dice, no, son prisioneros de guerra. No, son prisioneros de guerra. Pero entonces, ¿qué hago? No, siéntalos y hágales un almuerzo a todos que están cansados, que tienen sed, denles de comer, denles de beber. Y entonces el rey hace exactamente lo que Eliseo les dice, se sientan, comen, ya se sacian su sed y todo. Y dice, ¿y ahora qué hago? No, envíelos de vuelta para donde el rey de Aram. Y así sucedió. Dice la palabra del Señor que ellos nunca más intentaron, nunca más volvieron a tratar de invadir al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Con esta lección yo creo que ellos se fueron pensando, no, es que pensamos que la situación era más fácil, pensamos que la situación era coger a Eliseo, al que nos enviaron a coger y llevarlo de vuelta y ya todo, y por eso el rey se aseguró de mandar un gran ejército. Pero la situación no es tan fácil, dijeron ellos. Y la situación no es fácil para el enemigo cuando hay un pueblo de Dios que se levanta en oración, que se levanta en clamor, que se levanta en adoración, adorando en obediencia al Señor, en santidad a Dios. En santidad a Dios. Esta palabra santidad es una palabra que hoy en día en el Evangelio es una palabra que es una opción. ¿Será que la predicamos, la santidad? ¿Será que hablamos de santidad? ¿Qué tal que la gente se moleste y se vaya? Pero la santidad no es una opción. La santidad es el camino. La santidad es cuando el Señor, cuando Jesucristo trae esa redención a nuestras vidas, empezamos a vivir para el Señor. Empezamos nosotros a apartarnos de este mundo y a vivir para el Señor. No es un camino, no es una opción.
Es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Así que el Señor quiere que nosotros, a donde quiera que vayamos, nuestros ojos sean abiertos. Podamos ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Y si no vemos, también tenemos que tener la seguridad de que el Señor está de nuestro lado. Tenemos que tener nosotros cuidado, tenemos que saber que el enemigo siempre está allá al acecho, tiene las estrategias del enemigo, tiene esas estrategias para colocarnos zancadilla, para hacernos tropezar y caer, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Nosotros tenemos que, dice la palabra del Señor, dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no toda la gente que viene a una iglesia cristiana es cristiano. Por eso es que hay gente que dice, no, yo me desilusioné porque pasó esto y pasó esto otro en tal parte, pero es que no todos los que le llaman Señor, Señor, entrarán en el reino del Señor. Y hablábamos qué días con mi esposa de lo que mi esposa les comentó, de lo que les envió el mensaje. Y yo digo, toda persona que viene debe tener la disposición de buscar, de entrar para que oremos por la persona. Para que nosotros, para que la persona tenga la disposición de buscar de Dios. Porque cuando una persona viene que de pronto quiere que oren y quiere venir a poner problemas y a hablar y uno dice, esto realmente es el mismo enemigo que quiere lanzar, que quiere colocar tropiezo. Cuando alguien, si yo quiero buscar de Dios, pues debo tener la mejor disposición. Y en el Evangelio nos encontramos diferentes casos que nosotros debemos tener cuidado. No solamente, yo lo digo como prevención, no solamente porque alguien nos dice Dios le bendiga, hermano, ya nosotros le damos toda la confianza. No, debemos tener cuidado. Y la persona que venga buscando ayuda, debemos notar nosotros que tiene la disposición de realmente buscar de Dios. En alguna ocasión me pasó algo, y es que yo salía de una convención, de una confraternidad, y yo salí y me fui para el parqueadero. Y entonces cuando el parqueadero estaba lleno, sale la gente, termina el servicio, termina el culto, el parqueadero estaba lleno de vehículos, la gente subiéndose a los carros. Y entonces yo llegué y me subí, yo estaba solo, llegué y me subí al carro. Cuando yo me subí, de pronto alguien por la otra puerta se subió, y se subió una persona y me dijo, Dios le bendiga, hermano. Y yo no lo conocía, yo me quedé mirándolo así. Yo dije, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dijo, hermano, usted va aquí por toda la 15 para que me acerque aquí más adelante. Voy aquí como para 6 cuadras adelante, con la Biblia y todo. Y yo lo miré. Yo le dije, qué pena, yo no lo conozco. No. Uy, hermano, qué pena, que no, pues. No, pero, ay, qué pena, y se bajó. Y entonces, ¿esto qué pasó acá? ¿No? Como que uno, y puede pasar, y pasa, y a veces uno no sabe, y gente que uno cree, y entonces, así como esta situación que le comento, se presentan en muchas ocasiones, pero debemos tener cuidado, debemos tener nosotros, o saber también de que el enemigo está ahí al acecho, de que el enemigo está ahí siempre para colocar ese tropiezo, para colocar ese desánimo. Yo quiero que veamos, y ya para el tiempo se nos fue, gloria al Señor. Tenía aquí un tema y tenía bastante tema. Y digo, si lo predicamos, por ahí salimos hoy tipo 5 de la tarde, si vamos todo el tema.
pero quiero resumirlo porque realmente lo que quiero es que nosotros y que tengamos y que nosotros entendamos el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y yo quiero que veamos el libro de Segunda de Samuel, capítulo 17. Segunda de Samuel, capítulo 17. Y ya con este versículo termino. Dice Segunda de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Y el 2: lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado, y él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Oiga, no quería nada, ¿no? Digo yo, ¿quién era Ahitofel? Ahitofel era un consejero. Él había sido consejero del rey David, pero ahora estaba del lado de su hijo Absalón, y Absalón quería usurpar el trono de su padre. Y todo esto sucedió a causa del pecado de David en algún momento de su vida. Y entonces todo esto ocurrió. Pero vamos a mirar el 3. Y dice: y traeré regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este era el consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel para Absalón. O sea, Ahitofel era consejero de Absalón en este momento. Se ha vuelto consejero de Absalón. Dice el versículo 4: este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero dice el 5: pero después Absalón dijo: traigan a Usaí, el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Usaí era otro consejero del rey David, pero aquí había una diferencia, y este consejero era leal al rey David, y este consejero era amigo de David. Dice: cuando Usaí llegó, Absalón le comentó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Sí, de Ahitofel. Si no, ¿qué sugieres? Dice el 7: bueno, le contestó Usaí, esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. ¿Qué estaba sucediendo acá? Que Usaí, amigo del rey David, le dijo, él pensó y dijo: Ahitofel sabe lo que está pasando, sabe que el rey está cansado, sabe que el rey, le sabe la debilidad al rey, en otras palabras. Y ese consejo, si sigue ese consejo, van a capturar al rey, lo van a matar. Y entonces Usaí cambia los planes. Dice: no, ese consejo no me parece que está bien. Yo mejor doy este consejo, un consejo contrario. Algo diferente. ¿Para qué? Para proteger al rey. Para proteger al rey David, para que el rey no lo fueran a capturar, no lo fueran a matar. Y entonces todo esto lo permitió el Señor. Mire que el Señor trabaja en diferentes formas. Porque David pudo haber orado y haberle dicho: Señor, siga ese ejército de mi hijo Absalón para que no me vayan a buscar, no me vayan a matar o a intentar matarme. No, el Señor colocó a Usaí ahí. Y lo colocó, pero dice el versículo 9, dice: seguramente ya están escondidos en algún pozo o en alguna cueva.
y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz que están masacrando a los hombres de Absalón. Le cambió todo absolutamente, como dije hace un momento, para proteger al rey David. El Señor colocó a Usaí, y el Señor coloca a un Usaí a tu favor, a nuestro favor, para guardarnos, para protegernos. Coloca tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y entonces le cuenta una historia que atemoriza a Absalón. Y entonces al final yo quiero que leamos el versículo 14, segunda de Samuel 17:14. Y dice: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el de Aitofel. Mire el Señor cómo obra. A veces no entendemos las situaciones. A veces peleamos con el Señor: Señor, pero ¿por qué no me dejó hacer esto? Y el Señor dice: tranquilo, que lo estoy guardando. Tranquilo, que es por su bien, lo estoy protegiendo. Conozco la situación. Conozco que el enemigo quiere atacarlo, quiere oprimirlo, desanimarlo. El consejo de Usaí es el mejor que el de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. El consejo de Aitofel era el mejor consejo, pero el Señor lo cambió para frustrar los planes, para desbaratar los planes del enemigo, para favorecer al hombre de Dios, para favorecer al pueblo de Dios. Y el Señor quiere favorecernos, y el Señor quiere guardarnos, y el Señor quiere que nosotros avancemos, pero en ese avance, en esa avanzada, confiemos en el Señor. Estemos nosotros bajo la dirección, porque el Señor es el que nos va abriendo puertas. El Señor es el que nos abre los ojos para nosotros poder ver y tomar las mejores decisiones, para que el Señor coloque esas personas a nuestro favor, esas personas que nos van a ayudar, que nos van a dar el mejor consejo. Y dice la palabra del Señor que Aitofel, que el plan de Aitofel era, o el de Aitofel era el mejor, pero el Señor frustró el consejo de Aitofel. Y dice que Usaí de una vez fue y habló con unos mensajeros y le mandó un mensaje al rey David y le dijo: cuídese, que los planes son estos, cuide su vida. Tienen que movilizarse, tienen que saberse mover, y le da los planes. Y el Señor de una o de otra forma nos va a hacer saber cuando estamos en comunión con el Señor. El Señor nos va a hacer saber cuáles son los planes del enemigo, para que nosotros no vayamos por ese camino, para que aunque nos parezca que es el mejor, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Dios, gloria al Señor. Y vamos a orar, y vamos a leer de pie este versículo bíblico, Segunda de Crónicas 20:15. Segunda de Crónicas 20:15. Vamos a leerlo y vamos a entender y a saber que el Señor siempre está de nuestro lado, está guiándonos, está ayudándonos en todas las situaciones de nuestra vida. Gloria al Señor. Y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Vamos a volverla a leer. Yo les he compartido y les he dicho, y es una experiencia propia, cuando leo un versículo y vuelvo y lo leo, y cada vez que lo leo me fortalezco más, y cada vez que lo leo la palabra hace lo que tiene que hacer en mi vida. Y a veces
estoy tal vez preocupado o triste o desanimado por alguna situación, pero leo la palabra del Señor y esa palabra me fortalece. Esa palabra cobra vida en mí cuando me apropio de las promesas de Dios y la leo. Y cuando yo digo ese versículo tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Un versículo cortico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo me dice no se puede, esto, lo otro, nos habla, nos dice mentiras, nos hace cualquier cosa, pero este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le estoy diciendo al enemigo, puede decir, saltar, gritar, opinar lo que quiera, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leerlo nuevamente. Dijo, escuchen habitantes de Judá. Perdón, vamos a leerlo todos. Gloria a Dios. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Gloria al Señor. Denme un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a finalizar con un cántico. Vamos a cantarle, vamos a alabar al Señor. Porque la batalla no es de nosotros, sino de Dios. Y es que el Señor nos está diciendo que en la batalla Él va delante de nosotros. Gloria a Dios. Él va desbaratando todo plan de las tinieblas. O sea que nosotros estamos respaldados con el Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el Señor está con nosotros, somos mayoría. Gloria al Señor. Así todo un ejército esté en contra de nosotros, pero si el Señor está con nosotros, somos mayoría y la victoria es nuestra. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Decimos, eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya.